Ya, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6:30 ya en punto, vamos a partir con la ayudantía número 9 de la asignatura. Ya, en este caso, ya se tuvo la prueba número uno, se tuvo la prueba número 2, y lo que se va a hacer ahora es partir con la materia de trabajo y energía. Ya, en esta materia, que es un poco más sencilla, lo que se hace es recurrir a este nuevo concepto del trabajo, donde necesariamente hay que conocer todos los principios que previamente se vieron del movimiento y también de la segunda ley de Newton, ¿ya? Esta es la ayudantía número 9. Yo calculo que terminando el semestre vamos a llegar como a la ayudantía número 11 o 12, ¿ya? Considerando que nos queda este mes, digamos, de materia, ¿ya? Los objetivos básicamente son revisar tanto de manera conceptual como de manera de ejercicio, lo que vendría a ser trabajo mecánico. También vamos a ver qué significa el teorema del trabajo y la energía cinética y vamos a ir resolviendo ejercicios, ¿ya? Voy a hablar, no sé, yo creo unos 5 minutos de materia y el resto va a ser netamente ejercicio, ¿ya? Lo otro importante que para lo que es trabajo y energía, les recomiendo ir sacando los ejercicios del Segway, ya que es el libro, uno de los libros base del curso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo vi la otra bibliografía un poco más que nada por netamente por el hecho de que tenemos también laboratorio, pero el Serway es como que se enfoca más en el tipo aparte un poco, hablar un poco de la materia y más enfocado en ejercicios versus los demás libros que es como más enfocado en la materia o como o nos explica más detallado los conceptos. O sea, sí, pues, hay algunos que tienen un enfoque más conceptual y otros que sean más lo que son los ejercicios, ¿ya? Como en ese caso los otros libros son el Young o el John Friedman, y hay otro más que creo que es el CERS, ¿ya? Esos libros tienen un poco más de concepto, ¿ya? Ahí obviamente para lo que son los laboratorios igual es importante lo que es la materia, porque obviamente ahí se trabaja más con conceptos y obviamente va a depender igual del enfoque de la evaluación. En este caso hay que conocer para las pruebas lo que es la materia, pero lo más importante es la resolución de ejercicio. Ya, como les dije, vamos a hablar muy por encima de materia, yo creo que en menos de 5 minutos, porque es importante tener en cuenta algunos conceptos, ¿ya? Lo primero, la energía. La energía simplemente tiene que ver con cómo la materia tiene la capacidad de producir trabajo, ¿ya? Y el trabajo se puede manifestar de muchas maneras, como movimiento, como luz, como calor. Hay diferentes formas en las cuales la materia puede producir trabajo. Y cuando la materia produce trabajo, entonces estamos hablando de energía, ¿ya? Da una definición muy, muy básica, sí, es simplemente para interiorizar un poco. Entonces, la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, es decir, en diferentes formas, ¿ya? Y dentro de los conceptos más relevantes, la energía es uno de ellos porque está en diferentes aspectos de la vida, digamos. En todo lo que defina nuestro mundo está el concepto de energía, ¿ya? Y bueno, hay diferentes tipos de energía, pero principalmente, y aquí es donde hago hincapié, que la asignatura se va a basar en tres tipos de energía: la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica, ¿ya? La energía cinética tiene relación cuando los cuerpos se están moviendo a una cierta velocidad, porque la energía cinética es, bueno, en el caso lineal, digamos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial tiene que ver con la altura que tiene un cuerpo. Generalmente va a ser masa por gravedad y por altura. Esa va a ser la energía potencial. Y luego tenemos la energía mecánica, que tiene que ver con una relación entre estas dos energías, donde la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Así que principalmente se van a trabajar con lo que es energía cinética y lo que es energía potencial, entendiendo que la energía cinética es cuando los cuerpos se mueven, ¿ya? Y la energía potencial es producto de la altura que tiene un cuerpo, de la posición. Aunque aquí podemos ver varios tipos de energía, pero
generalmente en estos tipos de energía se van representando energía cinética y energía potencial, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es el trabajo mecánico, ¿ya? Por ejemplo, cuando los cuerpos, siguiendo lo que es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Los cuerpos se les aplicaba una fuerza, entonces el cuerpo se aceleraba, ¿ya? Y todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tenían que dar la masa por la aceleración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora el trabajo es definido como el desplazamiento que sufre un cuerpo producto de una fuerza. Es decir, si yo a un cuerpo le aplico una fuerza, este cuerpo se va a mover una cierta distancia. Entonces, producto de que por esta fuerza el cuerpo se movió una cierta distancia, esta fuerza aplicó un trabajo mecánico, ¿ya? Y es importante destacar que, por ejemplo, si yo aplico una fuerza al cuerpo para que se desplace, no soy yo quien hace el trabajo, sino que el trabajo mecánico lo hace lo que es el trabajo mecánico lo hace la propia fuerza. Y por definición, el trabajo mecánico, en términos de esta situación que está acá, que es donde un cuerpo se le aplica una fuerza y se desplaza una cierta distancia, un cierto desplazamiento, siempre va a ser fuerza por distancia por coseno del ángulo. Es decir, el trabajo que se aplicó sobre este cuerpo que se desplazó a una distancia de, viene dado por la fuerza que se le aplicó a este cuerpo para que logre moverse, por la distancia que se movió el cuerpo y por el coseno del ángulo, ¿ya? En este caso es el ángulo que se produce entre el suelo o la horizontal y la fuerza de aplicación, ¿ya? Obviamente van a haber casos en que la fuerza de aplicación va a tener un ángulo alfa igual a cero, que es cuando, por ejemplo, es vertical. Pero si es que es inclinado, si es que es diagonal, en el fondo puede haber un ángulo de inclinación de esta fuerza y entonces también el trabajo mecánico va a depender de este ángulo de inclinación de la fuerza, ¿ya? Pero la idea más principal del trabajo mecánico es simplemente que cuando un cuerpo se desplaza producto de una fuerza, entonces ha existido trabajo mecánico, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que no siempre que se produzca una fuerza va a haber trabajo mecánico, porque tienen que haber ciertas condiciones para que eso produzca, ¿ya? Pero la ecuación con la cual se parte es que el trabajo mecánico es la fuerza por la distancia, pero en términos más específicos o más conceptuales vendría siendo fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo, ¿ya? Y esta es la fórmula matemática que se ocupa para poder calcular lo que es el trabajo, ¿ya? Lo mismo que sale acá de los libros. El trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo y yo aplico la fuerza, ¿cierto? Yo soy el agente, ¿ya? Aquí a eso se refiere con el agente que produce la fuerza, ¿ya? Sobre el sistema es el producto de la magnitud de la fuerza F, la magnitud delta R del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y coseno de teta, ¿ya? Donde teta es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. En el fondo es la misma idea que tenemos acá, solo que el ángulo alfa en realidad es lo mismo que el ángulo teta, ¿ya? El ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento, o la horizontal, ¿ya? Entonces, entendiendo esta idea del trabajo mecánico como fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Dame un segundo para que comparta lo que es la pizarra, ¿ya? Y vamos a hacer el primer ejercicio de trabajo mecánico. Ya, no sé si se ve la pizarra, creo que sí, porque ya le coloqué compartir. El ejercicio, bueno, es de trabajo mecánico, como les comento, para poder evidenciar lo que es esta fórmula. Que, la, que el trabajo mecánico es la fuerza
por el desplazamiento y por el coseno de teta, ¿ya? Esto obviamente va a depender también de la notación, ¿ya? Este ángulo puede ser representado de muchas formas, teta, alfa, gamma, cualquier otra letra griega, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Que una partícula móvil en el plano XY se somete a un desplazamiento conocido por delta R, ¿ya? Igual a 2.0 I más 3.0 J, ¿ya? Cuando una fuerza constante F de 5.0 I más 2.0 J actúa sobre la partícula. Es decir, si trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que tenemos la fuerza y tenemos el desplazamiento, ¿ya? Entonces nos piden qué cosa, primero que todo, calcular las magnitudes de la fuerza y la magnitud del desplazamiento de la partícula, ¿ya? Y la magnitud siempre se refiere a lo que es el módulo o el valor absoluto. Eso quiere decir que vamos a tener que calcular el módulo, vamos a tener que calcular lo que es el módulo de la fuerza, y como es un vector, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que la fuerza es simplemente 5.0 I más 2.0 J. Es lo mismo que decir el vector 5,2, entendiendo que esta es una notación en componentes rectangulares con I y con J, y que el componente vectorial sería 5,2, ¿ya? Y el módulo simplemente sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería la raíz de, em, la raíz de 25 más 4, que sería la raíz de 29, y eso es aproximadamente 5.4 newtons, ¿ya? Y lo mismo se hace con la magnitud del desplazamiento, ya que es básicamente lo mismo, es decir, la magnitud de delta R sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso nos quedaría 9 más 4, la raíz de 13, ¿ya? Y eso aproximadamente es 3,6, como es un desplazamiento, es metros, ¿ya? Así que la primera parte del ejercicio es simplemente algo que ya se sabe, que es calcular la magnitud de vectores, ¿ya? Y después nos piden calcular el trabajo consumido por F en la partícula, es decir, aplicar la fórmula, ¿ya? Y la fórmula no es otra cosa que trabajo mecánico igual la fuerza por desplazamiento, ¿ya? En este caso no se calcula el ángulo porque el ángulo es cero, ¿ya? Porque como no nos dicen que hay una inclinación, entonces se hace el coseno de cero, que eso es 1, ¿ya? Entonces simplemente queda fuerza por desplazamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Reemplazar la fuerza. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, sería 5.0 I más 2.0 J, y eso lo multiplicamos por 2.0 I más 3.0 J. Y un poco para recordar, cuando se multiplican vectores, se tiene que hacer término a término, ¿ya? Es decir, sería el 5.0 I por el 2.0 I. Ya eso quedaría 5.0 I más 2.0 I. O sea, perdón, por 2.0 I. Luego también sería multiplicar el 5.0 I por el 3.0 J, ¿ya? 5.0 I más el 3.0 J, ¿ya? Y luego lo mismo, el 2.0 J más el 2.0 I. Sería 2.0 J por 2.0 I,
y 2.0j por 3 perdón, 2.0i, no, perdón, 2.0j más 3.0j, ahí sí. 2.0j por 3.0j. Y aquí tenemos que recurrir a un concepto sumamente relevante, ¿ya? Nosotros estamos multiplicando dos vectores, que es el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y nosotros tenemos dos opciones cuando multiplicamos vectores, que la multiplicación de estos dos vectores nos dé un escalar o que la multiplicación de estos dos vectores nos dé otro vector, ¿ya? Cuando multiplicamos dos vectores y obtenemos un número o un escalar, se llama producto punto, ¿ya? En cambio, si multiplicamos dos vectores y el resultado es otro vector, entonces esto se llama producto cruz, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que multiplicar dos vectores, que son el desplazamiento y la fuerza, y nos preguntamos, ¿esta multiplicación nos tiene que dar un escalar o nos tiene que dar un vector? Y nosotros nos damos cuenta que el trabajo mecánico no es un vector, sino que es un escalar. Entonces, esta multiplicación es un producto punto, ¿ya? Y por eso es que nosotros estamos aplicando todo esto. Podría ocurrir que se multipliquen dos vectores en alguna ecuación y que el resultado tenga que ser otro vector. Y ahí se estaría aplicando lo que es el producto cruz, ¿ya? Pero en el caso del trabajo mecánico es mucho más simple porque es un, es un vector, es un escalar, entonces el escalar simplemente es multiplicar término a término, ¿ya? ¿Y qué es importante destacar? Esto obviamente tiene una demostración matemática, pero no es motivo del curso, que cuando nosotros multiplicamos un i con un j, eso es cero. Y lo mismo si multiplicamos un j con un i, eso también es cero. Así que simplemente lo que nos interesa es multiplicar los que son iguales. Es decir, i con i, 5 por 2, 10. Y en este caso, 2 por 3 da 6. En este caso sería i cuadrado y j cuadrado. Pero i cuadrado, por definición, va a ser 1. Lo mismo que j cuadrado. Entonces, eso queda en 1, así que simplemente nos va a quedar 10 más 6, que es 16. En este caso, el trabajo es una forma de energía y la energía se mide en joules. Entonces, esto nos va a quedar 16 joules, ¿ya? Y ese sería el trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, este ejercicio nosotros lo resolvimos a partir de, bueno, de la ecuación que permite encontrar el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, pero tanto la fuerza como el desplazamiento los dan en términos vectoriales. Entonces ahí tenemos que aplicar el producto punto para poder obtener el escalar que es el trabajo mecánico. Y esa sería en el fondo la complejidad del ejercicio, ya que cuando ya son dos dimensiones, hay que entrar a aplicar producto punto para poder obtener el trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna duda de esto. No. Esto es el trabajo mecánico con una fuerza constante, ¿ya? A nivel conceptual tenemos el trabajo mecánico, pero este trabajo mecánico tiene dos características. Bueno, aparte de que puede ser en una dimensión o en dos dimensiones, ¿cierto? X, y, esa es una de sus divisiones, pero también el trabajo mecánico puede ser con una fuerza constante o puede ser con una fuerza variable, ¿ya? Cuando una fuerza constante quiere decir que, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de que teníamos una caja, a esta caja se le aplicó una fuerza, ¿cierto? Y producto de esa fuerza se desplazó una cierta distancia, ¿cierto? Aquí esta fuerza es constante porque es la misma fuerza, no sé, si se aplicaron 5 newton, esta fuerza de 5 newton desplazó a este cuerpo a esta distancia, ¿ya? Pero ¿qué puede pasar? Que esta fuerza vaya aumentando a medida que se desplaza el cuerpo. Entonces eso ya es un caso de fuerza variable. Y ya no es simplemente multiplicar fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo para poder obtener lo que es el trabajo, sino que ahí como es una fuerza variable, va cambiando, hay que obtener el área bajo la curva, ¿ya?
y eso es integración, ¿ya? Es aplicar integral. Y esto es un poco lo que está acá, ¿ya? Que si es que la fuerza va aumentando a medida que se desplaza el cuerpo, como está acá, tenemos por ejemplo el objeto, ¿ya? Puede ser por ejemplo este mismo objeto que se le aplica una fuerza, ¿ya? Que parte en la posición 1 y termina en la posición 2, por ejemplo, esta puede ser XY y XF podría ser esta que está acá, ¿cierto? Pero esta fuerza fue aumentando cada vez más. Entonces, a medida que va aumentando la fuerza, se puede representar en esta curva naranja, ¿ya? Que la fuerza fue creciendo y después disminuyó un poco. Creció, creció, creció y después disminuyó. Entonces, como la fuerza es variable, va formando un área bajo la curva porque es distinta en cada punto o eh, en cada distancia que va recorriendo es distinta esta fuerza. Entonces tenemos que calcular toda esta área, ¿ya? Para poder saber lo que es el trabajo mecánico, ¿ya? En este gráfico lo que nosotros tenemos es cómo cambia el desplazamiento en función de esta fuerza que se va aplicando, ¿ya? La fuerza va cambiando y también obviamente el cuerpo se va desplazando, pero obviamente no es lo mismo que si la fuerza fuese igual todo el tiempo, ¿ya? Es muy distinto y obviamente por definición la integral es el área que se obtiene de cada una de estas secciones, ¿ya? Obviamente todo esto tiene una demostración, pero para una fuerza que es variable, el trabajo mecánico simplemente es la integral definida entre xy y xf, es decir, entre la posición inicial del objeto o del cuerpo y la posición final de la fuerza. Básicamente hay que tener la función de fuerza para poder nosotros encontrar el trabajo mecánico. Por ejemplo, si la fuerza, no sé, podría ser, sabemos que la fuerza es masa por aceleración, pero podría obtenerse una función asociada a esta ecuación, entonces se introduciría acá y se obtendría a medida que se tiene los límites inferior y superior, obtenerse el trabajo mecánico, ¿ya? Em, y obviamente esto se demuestra a través de lo que vendría a ser los límites, cuando el desplazamiento tiende a cero. Obviamente aquí hay una demostración, pero lo importante es esto. Tenemos dos expresiones para el trabajo, entonces. La primera es fuerza constante, fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo. Y esta es una fuerza, bueno, una fuerza constante, pero con una fuerza variable vendría a ser la integral entre la posición inicial y la posición final de la fuerza variable por diferencial de x. La fuerza variable en x, la fuerza constante en x, ¿ya? Entonces esto es importante que se logre entender, ¿ya? Que vamos a tener dos tipos de trabajo mecánico, ¿ya? En realidad el trabajo mecánico es un concepto indistinto de si la fuerza es variable o constante, simplemente es la acción de desplazar un cuerpo producto de una fuerza, se produce un trabajo. Solo que dependiendo de que si la fuerza es constante o de que si la fuerza es variable, entonces este trabajo no se va a obtener de la misma manera, ¿ya? No sé si queda claro eso. No sé si queda claro, digamos, ¿hay alguna duda de esta diferenciación que se produce? Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio de fuerza variable, ¿ya? De cómo es que se obtiene el trabajo mecánico para una curva que tiene ese comportamiento, ¿ya? Dame un segundo para que comparta pantalla. Ejemplo con una fuerza variable. Y esto tiene que ser, bueno, en este caso a partir de un gráfico, ¿ya? Que nos dicen que una fuerza que actúa sobre una partícula varía con X como se muestra en la figura, ¿ya? Es decir, hay una fuerza que varía en función del eje X, ¿ya?
la fuerza, por ejemplo, es constante de 5 del punto A al punto B y luego del punto B al punto C, esta fuerza decrece. Y tenemos que hay un desplazamiento desde x igual a 0 hasta x igual a 6 metros, ¿ya? Y nos piden calcular el trabajo consumido por la fuerza en la partícula conforme se traslada de x igual a 0 a x igual a 6, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Bueno, desde el punto de vista de la naturaleza del ejercicio y de identificar si es una fuerza constante o variable, aquí nos dicen que la fuerza actúa sobre una partícula y varía con x, entonces es una fuerza variable. Por tanto, nuestra ecuación vendría a ser que el trabajo mecánico es la integral, en este caso ya sabemos que es entre 0 y 6 de la función de fuerza por diferencial de x, ¿ya? Ahora vamos a ver que esta ecuación se puede aplicar para este caso, pero no va a ser estrictamente necesario. Vamos a aplicar los dos métodos para ver que se obtiene lo mismo, pero cuando las figuras geométricas asociadas a la curva, ¿cierto? Tienen formas definidas, como acá que tenemos un rectángulo entre A y B y un triángulo rectángulo entre B y C, lo que se puede aplicar es calcular el área ya de esas figuras, porque nosotros sabemos cuál es el área de un rectángulo, ya que es el largo por el ancho. También nosotros sabemos cuál es el área de un triángulo, que es su base por su altura dividido por 2, ¿ya? Entonces, tanto aplicando de esta manera como aplicándolo con la integral, vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Vamos a partir por el método más fácil y que es el que ustedes tienen que aplicar en la prueba en caso de que les aparezca un ejercicio con figuras geométricas conocidas, ¿ya? Entonces, el trabajo mecánico, ¿cierto? Podríamos decir entre 0 y 6, entre 0 y 6, va a ser simplemente el área del rectángulo, que es largo por ancho, ¿cierto? Y en este caso, el rectángulo, que es este que estoy marcando acá, ¿cierto? ¿Cuál es su largo? 1, 2, 3 hasta 4. 4 y su ancho es 5, que llega hasta el 5. Entonces, 4 por 5, porque es el largo por el ancho, 4 por 5, y ahora el área del rectángulo, que está entre 4 y 6, por tanto eso va a ser 2, ¿ya? Y la altura, que es esta de acá, también es 5, ¿ya? Entonces sería base por altura, que sería 2 por 5 y dividido por 2. Entonces esto nos va a quedar 4 por 5, que nos va a dar 20, más 5 nos va a dar 25 joules, ¿ya? Esa vendría a ser el trabajo mecánico entre 0 y 6, vendría a ser 25 joules, ¿ya? Esto se puede aplicar cuando las figuras geométricas, digamos, son conocidas, ¿ya? Sin embargo, es importante destacar, y ya que yo les hablé primero de esta ecuación, el cómo se aplica esta ecuación, ¿ya? Para eso, lo que vamos a hacer es ocupar esta ecuación. Entonces, como esta es una integral, nosotros las integrales la aplicamos sobre el campo de las funciones reales. Como estamos integrando la fuerza, tenemos que saber cuál es la función de fuerza. Y por eso tenemos que saber entonces qué función matemática describe esta curva naranja. Acá es una recta constante y acá es una recta, una función afín. Entonces nosotros tenemos que determinar esas dos funciones por separado y definirlas como la función fuerza, ¿ya? La primera función es la más sencilla porque es una recta, así que esta simplemente va a ser x igual a 5. Esa es mi función lineal, ¿ya? Entonces, la función de fuerza, primero que todo, va a ser f de x es igual a 5. ¿Más qué? Más la otra parte de la función, que vendría a ser esta de acá. Y nosotros para poder determinar cuál es esa función, tenemos que aplicar el modelo de ecuación de la recta, ya que es el modelo punto pendiente.
que vendría a ser y menos i1 es igual a la pendiente, en este caso por x menos x1, ¿ya? En este caso tenemos que tener dos puntos de la curva, dos puntos son necesarios para poder determinar su ecuación de la recta. Entonces vamos a ver qué puntos nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, el punto B, que es el punto 4,5, ¿ya? 4,5, y tenemos el punto C, ¿cierto? Que vendría a ser 6,0, ¿ya? Entonces tenemos el 4,5 y el 6,0, ¿ya? Y a partir de estos dos puntos nosotros podemos aplicar la ecuación de la recta, ¿ya? Lo primero, calculemos lo que es la pendiente, ¿ya? La pendiente en este caso es m igual a x2, perdón, es i2 y 2 menos i1 dividido x2 menos x1, ¿ya? Podríamos decir que esta pareja de puntos es x1 y 1 y esta es x2 y 2. Entonces sería i2 menos i1 sería 0 menos 5 dividido 6 menos 4. 6 menos 4. Esto nos tiene que dar negativo porque esta es una curva decreciente, una recta decreciente. Así que nos va a dar 0 menos 5 y 6 menos 4, 2. Es decir, nuestra pendiente es menos 5 medios, ¿ya? Entonces, ya sabemos que nuestra pendiente es menos 5 medios. Ahora nos pide i1 y nos pide x1. Y en este caso definimos como i1 y x1 estos dos puntos, aunque podría ser cualquiera de los dos, ¿ya? Porque en realidad los dos puntos ya están contenidos en esta pendiente. Entonces, nos va a quedar, ¿cierto? Y menos i1 es 5, es igual a m, que es menos 5 medios, por x menos x1, que es 4. X menos 4. Si seguimos resolviendo nos va a quedar y menos 5 es igual a menos 5 por x, menos 5 medios de x, más 5 medios por 4, 5 por 4, 20, 5 por 4, 20, y dividido 2, 10, más 10, ¿ya? Ahora este que está restando lo podemos pasar sumando y nos va a quedar igual a menos 5 medios de x más 10 y más 5. Nos va a quedar menos 5 medios de x más 15, ¿ya? Y eso nosotros lo colocamos acá. Menos 5 medios de x más 15. Entonces la función va a ser menos 5 medios de x y 5 más 15 nos daría 20, más 20, ¿ya? Y a esta función nosotros le tenemos que aplicar la integral, ¿ya? Es decir, la integral entre 0 y 6 de menos 5 medios de x más 20 y todo esto por diferencial de x. Diferencial de x. Cuando tenemos dos integrales una integral que es una función cuyas componentes son sumas o restas, podemos separarlo en integrales por separado, ¿ya? Es decir, la integral entre 0 y 6 de menos 5 medios de x diferencial de x, más la integral entre 0 y 6 de 20 diferencial de x, ¿ya? Por definición, ¿cómo era que se resolvía una integral? Por ejemplo, si teníamos una integral sin límites, digamos, sin extremos, por ejemplo, x, diferencial de x, como el x tiene exponente 1, lo que se hace es sumarle 1, es decir, x elevado a 2, y lo dividimos por 2. Es decir, si en una función le aumentamos un exponente y ese mismo aumento lo colocamos en el denominador. Por ejemplo, si es x cuadrado de x, nos va a quedar x cuadrado, le sumamos 1, queda x elevado a 3 y dividido 3.
¿ya? Entonces eso mismo vamos a hacer aquí. Si nosotros integramos menos 5 medios, ese queda por fuera, porque es una constante, y x nos va a quedar x cuadrado partido por 2. Nos va a quedar x cuadrado dividido por 2, ¿ya? Y eso A todo nos va a esto, quedar, ¿sí? ¿por qué es más 20? Porque te acuerdas que la función nos dio menos 5 medios de x más 15, Sí, pero estas eran dos funciones. La función que está acá, que es una línea recta, que es x igual a 5, y esta otra función que encontramos. Entonces hay que sumar las dos funciones, porque la suma de estas dos funciones da como resultado la función de fuerza. No sé si queda claro ahí. Es decir, esta es la primera curva y luego la otra curva es esta, ¿ya? En el fondo lo que está acá, la curva que es x igual a 5 y esta otra curva que es negativa, que es menos 5 medios de x más 15. Entonces, si sumas todo esto, puedes sumar los números. 5 más 15 da 20 y el menos 5 medios de x queda tal cual. Entonces nos queda menos 5 medios por x cuadrado partido 2, que eso nos va a quedar menos 5 cuartos de x cuadrado, y eso hay que evaluarlo entre 0 y 6. Nos va a quedar simplemente en 6. 6 al cuadrado, 36. 36 por menos 5 cuartos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con esta otro componente, la integral de 20 de x. 20 está elevado a nada, como x elevado a 0, porque x elevado a 0 es 1. Entonces nos va a quedar 20 x elevado a 1 dividido 1. Así que eso simplemente nos va a quedar 20x, ¿ya? Y si 20x tú lo valoras entre 0 y 6, nos va a quedar 20 por 6. Y eso nos da 120. Entonces eso va a ser 36 por menos 5 cuartos más 120. Y eso nos debe dar también el mismo resultado que nos dio antes. 36 por 5 da 180 y dividido 4 da 45, es menos 45. Y eso más 120. Eso nos debiese dar el mismo valor de 25 joules, ¿ya? Si es que no da, voy a revisar qué fue lo que ocurrió con mis cálculos, ¿ya? En todo caso, esta es la forma de resolver el ejercicio por fuerza variable cuando se hace por medio de la integral, ya que es básicamente encontrar la función que representa la fuerza, integrarla entre los límites y en base a eso, em, en base a eso obtener el trabajo. Una duda. ¿Sí? La integral de 0 a 6 sería desde el comienzo hasta que termine el 6. ¿No debería ser desde, empieza, como si sea, a decrecer la fuerza? Desde ahí. 4, dame un segundo. 4 por 5. A ver, ahora dime. ¿Puedo volver al gráfico? ¿Sí? No debería ser la integral de 4 a 6, porque de 0 a 6 toma toda la función, ¿verdad? De 4 a 6. En ese caso, de 4 a 6, de solamente esta función, dices tú. Mm,
Vamos a resolverla. De 4 a 6 vendría siendo, cuando es 4, esto va a quedar 4 al cuadrado, que es 16. 16 por menos 5 cuartos. Y luego, esto era de 4 a 6. Y eso hay que restarlo cuando es 6. Sería 36 por menos 5 cuartos. El 36 por menos 5 cuartos da menos 45. Y esto daría 16 dividido 4. Es 4 por menos 5 es menos 20. Menos 45 más 20 sería menos 20. Vamos a ver. Ahí sí creo que daría 25 joules. Sí. En efecto, el cálculo, claro, como es una fuerza variable, la fuerza comienza a cambiar cuando se encuentra del punto B al C, porque para el caso de la fuerza, perdón, del trabajo entre 0 y 4, la fuerza es constante de 5. Entonces ahí no se calcularía la función, sino que solamente se calcularía cuando va cambiando la fuerza. Entonces claramente ahí sí se puede aplicar la integral con esta función que obtuvimos. Bueno, y Profe, ahora, ¿sí? al final era más 20 porque era una función era y igual menos 5 partido 2x más 15 y la otra y igual 5. Sí, pero después nos dimos cuenta de que para poder calcular la integral, claro, esta sería la función de fuerza total. Efectivamente, esta es la función de fuerza total, pero la fuerza va cambiando solamente desde B a C, de 4 a 6, y por eso es que se calcula solamente la integral entre 4 y 6. La integral, la integral entre 4 y 6 de menos 5 medios de x diferencial de x. ¿Ya? Solamente se calcula esa integral y eso da el trabajo mecánico que se aplica, digamos, sobre la partícula. Eso producto de que la, la fuerza es variable entre B y C. Claro, y ahí se comprobaría que da el mismo resultado que cuando se hace descomponiendo geométricamente el, esta área bajo la curva. Ahora vamos a suponer una situación, ya para ir finalizando, en la cual nosotros tenemos el ejemplo que ya vimos al comienzo de la clase, es decir, un cuerpo, que a este cuerpo se le aplica una fuerza para poder desplazarlo. Y producto de desplazar, digamos, este cuerpo, obviamente va a quedar en una posición distinta. Ya, es decir, se va a desplazar hacia una posición, no sé, esta puede ser la posición x1 y esta puede ser la posición x2. Ya, entonces este cuerpo se desplaza y nosotros podemos imaginar todas en este caso, fuerzas que actúan sobre estos dos cuerpos, es decir, haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, estos cuerpos, que es el mismo cuerpo en dos situaciones distintas, es decir, producto de una fuerza se desplazó, tiene un peso hacia abajo, ¿ya? Producto de que tiene una masa, entonces va a tener un peso.
Además de eso, como está apoyado en una superficie, el mismo cuerpo está apoyado en una superficie, tiene una fuerza normal, ¿ya? Además de eso, producto de que se aplicó una fuerza, también hay una aceleración, ¿ya? Y obviamente también hay una cierta velocidad, ¿ya? Que apunta hacia donde se está desplazando el cuerpo. Pero a su vez también hay que asumir que obviamente este cuerpo está en una superficie que tiene cierta rugosidad, ¿ya? Y la rugosidad se traduce en una fuerza de fricción que se opone al movimiento que adopta. Entonces también tenemos una fuerza de fricción. Y recordemos que por definición del trabajo mecánico, el trabajo mecánico se ¿Profe? produce cuando una fuerza desplaza un cuerpo, ¿sí? ¿Sería fricción estática o cinética? Si es que el cuerpo parte del reposo, es una fricción estática, ¿ya? Pero si en el ejercicio te dicen que el cuerpo ya se estaba moviendo, es una fricción cinética. Así que obviamente hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Siempre va a ser estática cuando el cuerpo se comienza a mover. O lo van a comenzar a mover o está en reposo. Pero si ya se está moviendo, es cinético, ¿ya? Bueno, nosotros definimos que el trabajo es fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo, ¿ya? Entonces, el trabajo es producido por una fuerza, es decir, la fuerza tendenciosamente puede producir un trabajo. Entonces, si nosotros quisiésemos estudiar el trabajo neto sobre este sistema, que es la suma de todos los trabajos en el fondo, tendríamos que considerar a cada uno, esto no es un vector, así que le borro la flecha, tendríamos que considerar el trabajo que hace cada fuerza, es decir, el trabajo que hace la fuerza normal, el trabajo que hace el peso, ¿ya? El trabajo de la fuerza normal, más el trabajo que hace el peso, más el trabajo que hace la fuerza de roce, y más el trabajo que hace la fuerza de aplicación que desplaza el cuerpo. ¿Por qué? Porque por definición cada fuerza produce un trabajo distinto. Entonces tenemos que ver cómo se calcula matemáticamente cada uno de estos trabajos, ¿ya? Bueno, el trabajo mecánico ya sabemos que es fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo. Entonces podemos empezar a despejar cada uno de estos trabajos. Por ejemplo, el trabajo aplicado por, en este caso, la fuerza normal, vendría siendo la fuerza, ¿ya? La fuerza es la fuerza normal, porque es una fuerza. Luego también que tenemos que la distancia que se desplaza el cuerpo es la misma, la distancia d. Y en este caso, la fuerza normal es vertical al desplazamiento, ¿ya? Por tanto, como es vertical, es un ángulo de 90 grados. Así que le colocamos coseno de 90 grados, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza peso? ¿Ya? El peso también apunta en sentido contrario a la fuerza normal, pero también está en vertical, por tanto, va a ser el peso por la distancia que es la misma y por el coseno de 90 grados, ¿ya? Más el trabajo que realiza la fuerza de roce, ¿ya? Simplemente sería la fuerza de roce, porque es una fuerza obviamente, también por el desplazamiento, que es el mismo, pero en este caso la fuerza de roce es horizontal, ¿ya? Y actúa en sentido contrario al desplazamiento, por tanto el ángulo va a ser 180 grados, ¿ya? Por el coseno de 180 grados, ¿ya? Siempre que hay dos fuerzas en horizontal y van en sentido contrario, el ángulo es de 180 porque es un ángulo completo. Si que son dos fuerzas que actúan en el mismo sentido, como vamos a ver ahora, el ángulo sería cero, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fuerza de aplicación de el trabajo que realiza la fuerza de aplicación? Sería obviamente la fuerza de aplicación por la distancia y por el coseno del ángulo. Pero como es la misma fuerza, ¿ya? Es decir, la fuerza de aplicación actúa en el mismo sentido del movimiento, entonces no hay ningún ángulo. Así que va a ser el coseno de 0 grados, ¿ya? Así que podemos empezar a despejar los componentes trigonométricos. Por ejemplo, el coseno de 0 vale 1, ¿ya? Luego, el coseno de 180 vale menos 1, ¿ya?
menos 1. El coseno de 90 vale 0. Así que estos dos términos se eliminan y simplemente el trabajo neto va a ser producto de las fuerzas en horizontal, es decir, de la fuerza de roce y de la fuerza de aplicación. No producen trabajo las fuerzas verticales o las fuerzas en el fondo perpendiculares a la horizontal, ¿ya? Es decir, si el movimiento es en horizontal y hay fuerzas verticales, como son perpendiculares porque se forma un ángulo de 90 grados, entonces ahí no hay trabajo mecánico. Hay fuerza, pero no hay trabajo mecánico. Esa fuerza no produce trabajo, ¿ya? Es como el claro ejemplo que sale en los libros, ¿ya? Por ejemplo, si una persona va a recolectar en un canasto frutas a, no sé, a algún campo y se coloca el canasto en la cabeza, ¿ya? Ese canasto produce una fuerza, pero no produce trabajo mecánico porque la persona se va desplazando por el camino en horizontal y la fuerza es en vertical. Entonces, ahí no se va a producir trabajo, ¿ya? Solamente se produce trabajo cuando no existe fuerzas que son perpendiculares a la línea de aplicación, ¿ya? Entonces ahora nos va a quedar como fuerza por desplazamiento, ¿ya? La fuerza por el desplazamiento, y eso nos dio negativo, porque acá eso es positivo, pero luego fuerza de roce por desplazamiento por menos 1, nos va a quedar menos fuerza de roce por desplazamiento, ¿ya? ¿Eso en qué se puede traducir? Tenemos factor común el desplazamiento, y nos va a quedar desplazamiento por fuerza menos fuerza de roce, ¿ya? Y bueno, en términos de fuerza menos fuerza de roce, ¿ya? Como son las dos fuerzas que actúan en el fondo en el eje X, eso es lo mismo que decir, si restamos las dos fuerzas, es fuerza neta, ¿ya? La fuerza neta en X por el desplazamiento nos iría quedando, ¿ya? Pero por definición la fuerza, ¿ya? Es masa por aceleración. Entonces nos va a quedar masa por aceleración y por desplazamiento, ¿ya? Luego recurrimos a lo que es cinemática, ¿ya? Porque por definición, en un movimiento uniforme, ¿ya? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Y nosotros acá tenemos el desplazamiento, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer un despeje, ¿ya? Porque claro, nos quedaba que el trabajo neto era la masa por, en este caso, la aceleración y la distancia. Entonces nosotros ahora podemos hacer un despeje acá. Tenemos aceleración y distancia y tenemos aceleración y distancia acá también. Entonces podemos despejar el producto de aceleración por distancia. Pasamos esto restando, nos va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2, ¿cierto? Y esto nos va a quedar igual a A por D, que es lo mismo que está acá, es lo mismo que está ahí. Entonces ahí, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar trabajo mecánico igual a la masa por A y por A por D. Pero A por D es todo esto. Es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2. Ya, eso va quedando, digamos, pero podemos empezar a ir despejando, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos reemplazar, o sea, podemos multiplicar esta masa por estos dos. Nos quedaría masa por velocidad al final al cuadrado dividido por 2, menos masa por velocidad inicial al cuadrado dividido 2. Y por definición, la energía cinética de un sistema, como lo vimos al comienzo, es un medio
de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos dividido por 2, que es lo mismo que decir 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es, como es la velocidad final, acá tenemos velocidad, en el fondo va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Eso nos va a quedar entonces, como es la energía final menos la energía inicial, va a quedar el cambio en la energía cinética. El cambio en la energía cinética. Y eso era igual al trabajo neto. Entonces acá nosotros llegamos a la expresión del teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que en un sistema donde las fuerzas que actúan em, son constantes, el cambio en la energía cinética del objeto da como resultado el trabajo neto, ¿ya? Entonces esta ecuación es súper útil porque permite encontrar las relaciones que hay entre la energía y el trabajo, ¿ya? Este es entonces el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿ya? Dice que el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula equivale al cambio en la energía cinética, ¿ya? Entonces este teorema va a ser súper útil o sea, es súper útil para el desarrollo de la evaluación, ¿ya? Porque puede que falten algunas variables, pero si tenemos la parte de la energía cinética, entonces se va a poder encontrar el resto, ¿ya? No sé si hay alguna duda de lo que acabamos de hacer. ¿No? Y ahora también la energía, en el fondo, se puede ir viendo de varias maneras, ¿ya? Esta manera que nosotros vimos es, bueno, vimos lo que es el trabajo, ya sea por acción de una fuerza constante y por acción de una fuerza variable, ¿ya? Pero también hay otro concepto que es la energía o el trabajo asociado a un resorte, ¿ya? Los resortes tienen la particularidad de que se pueden estirar o se pueden comprimir y mantienen su forma, ¿ya? El resorte, si nosotros lo estiramos, obviamente este resorte está atado a una cierta pared, por así decirlo, y cuando este resorte se estira, la fuerza obviamente es negativa y el estiramiento es positivo. Se estira respecto de la posición cero, se estira una cierta cantidad, pero su fuerza es negativa porque su fuerza apunta en sentido contrario al desplazamiento y esto producto de la ley de Hooke, que la fuerza que se aplica sobre un resorte es directamente proporcional al estiramiento e inversamente proporcional a la fuerza, ¿ya? Y la ley de Hooke dice que la constante del resorte determina cuánto resiste este resorte a ser comprimido o a ser estirado, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se aplica un estiramiento positivo, puede que tanto la fuerza como el estiramiento sean cero, es decir, cuando el resorte no está ni comprimido ni estirado, y cuando el resorte se comprime, entonces la fuerza es positiva y el estiramiento es negativo, porque se estira menos respecto del cero, ¿ya? Entonces, esta es la ley de Hooke, y a partir de esta ley también se puede encontrar lo que es el trabajo mecánico. Para el caso de la ley de Hooke, como la fuerza cambia, es decir, la fuerza puede ser negativa, el cuerpo se estira, la fuerza puede ser cero cuando está en equilibrio, o la fuerza puede ser positiva cuando el resorte se comprime, bajo estas tres situaciones, la fuerza cambia. La fuerza puede aumentar, puede disminuir o puede mantenerse. Como es una fuerza que cambia, entonces el cálculo es a través de integrales, ¿ya? Si nosotros aplicamos una integral a la expresión de la ley de Hooke, es decir, a la fuerza de un resorte, que es menos k por x, nosotros podemos obtener cómo se calcula el trabajo mecánico cuando se estudia un resorte, ¿ya? Que es un medio de la constante del resorte por la posición inicial al cuadrado, menos un medio de la constante del resorte por la posición final al cuadrado, ¿ya?
Y netamente esta expresión viene porque la fuerza de un resorte va cambiando. Y como es fuerza que cambia, o variable, es una integral. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio que les estoy mostrando ahora, se estudia esta situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Una técnica común aplicada para medir la constante de fuerza de un resorte se demuestra por la configuración de la figura adjunta. Es decir, tenemos el resorte en una situación de equilibrio, tenemos el resorte que se estira a una cierta distancia, entonces el resorte tiene dos componentes, que es la fuerza, ¿ya? Y que es el peso del objeto que cuelga en el resorte. ¿Qué nos dicen? El resorte cuelga verticalmente, como se puede apreciar acá, y un objeto de masa m se une a su extremo inferior, que es este objeto que está acá. Obviamente bajo la acción de la carga mg, es decir, del peso de este objeto. El resorte se estira a una distancia d desde su posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo que nosotros nos piden es hacer todo el estudio de la fuerza, ¿ya? Entonces vamos a ir a aplicar este ejercicio en la pizarra. Entonces tenemos este resorte que a este resorte se le agrega una masa en su extremo inferior y se desplaza una cierta cantidad, ¿ya? Entonces la primera pregunta que se hace es la siguiente. Si el resorte se tira 2 centímetros por un objeto suspendido que tiene una masa de 0,55 kilogramos, ¿cuál es la constante de fuerza del resorte? ¿Ya? Bueno, y esto es una de las cosas más sencillas. Bueno, sabemos que se le agrega una masa, ya nos dicen que esa masa es de 0,55 kilogramos, ¿ya? Esta masa naranja que está por acá. Y que esta distancia que se estiró es de 2 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que por definición de la segunda ley de Hooke, la fuerza elástica, la fuerza elástica es menos K por X, ¿ya? ¿Eso qué vendría a ser? Bueno, que a partir de esta expresión se puede calcular cuál es la constante, ¿ya? En este caso, la fuerza que se aplica es la fuerza peso, ¿ya? Como hay un equilibrio, ¿cierto? Acá tenemos fuerza y peso, digamos. El análisis vendría a ser el de un cuerpo libre, digamos, fuerza menos peso e igual a cero, lo que quiere decir que la fuerza es igual al peso, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos despejar la constante de acá. Vendría siendo F dividido X en negativo. Y eso es igual a la constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la fuerza vendría a ser masa por gravedad, ¿cierto? Y dividido en la constante. Y eso es negativo. Y eso igual a acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tenemos que la masa es de 0,55 kilogramos. Sería menos 0,55. Luego nos va a quedar también la gravedad, que es de 9,8, ¿ya? Y dividido la distancia, que en este caso es de 2 centímetros. Obviamente esos 2 centímetros los tenemos que pasar a metros. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Entonces, como está dividiendo el 100 es lo mismo que decir 10 elevado a 2, pero como es división, va a quedar en simplemente 2,0, que es la base, por 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que la constante es menos 0,55 por 9,8 dividido 2,0 por 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Y si hacemos ese resultado nos va a quedar 2,7, va a quedar en 2,7 la constante
2,7 por 10 elevado a 2. ¿Ya? Y la constante del resorte se mide en newton dividido por metro. Y luego viene una segunda pregunta. Ya, lo que nos dicen es En newton partido metro, ¿cierto? sí, newton partido metro. Después viene una segunda pregunta que nos dicen ¿cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira esta distancia? Y nosotros vimos que por definición de la integral, el trabajo, lo vimos en la diapositiva anterior, del resorte viene a ser un medio de la constante del resorte por la posición inicial al cuadrado menos un medio de la constante del resorte por la posición final al cuadrado, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la constante, tenemos la posición inicial y tenemos la posición final, ¿ya? Bueno, en este caso, la posición inicial es 0 porque parte desde el equilibrio y la posición final es los 2 centímetros, que en el fondo era lo mismo que decir 2,0 por 10 elevado a menos 2. Entonces la inicial da 0 y la otra va a dar menos un medio por la constante que la calculamos recién, que es 2,7 por 10 elevado a menos 2, y eso por 2,0 por 10 elevado a menos 2. Y todo eso aproximadamente debiese dar menos 5,4 por 10 elevado a menos 2 joules, ¿ya? ¿Y cómo se puede interpretar esto? Que a medida que el objeto se mueve a través de esos 2 centímetros en el fondo que se desplaza, la fuerza también aumenta obviamente. Y el trabajo es positivo porque la única fuerza que está haciendo esto es el peso y la fuerza de gravedad, ¿ya? Tengo una duda. ¿Sí? Esto, el n partido m no sería negativo. El n partido m, ¿dónde? El resultado que nos dio el 2,7 por 10 elevado a 2 no sería negativo. 2,7 por 10 elevado a... Tú dices la constante del resorte. Sí, Es que la constante del resorte es positiva, pero tenemos el m menos mg partido x. pero el desplazamiento igual es negativo, entonces menos con menos queda más. Ah, el desplazamiento también es negativo. Sí, también es negativo, Ah, ya. porque es hacia abajo. Entonces con eso nos va a quedar la constante de 2,7 por 10 elevado a 2, y al multiplicarla, esto era posición final menos posición inicial menos posición final, pero esto es 0, por tanto queda 0 menos todo esto. Así que ahí queda menos 5,4 por 10 elevado a menos 2 joules. Ahora vamos a ver un último ejercicio respecto de lo que vimos recién, que es el teorema del trabajo y la energía. Recordemos que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejercicio de eso para finalizar la sesión, ¿ya? Entonces deme un segundo para que les vuelva a compartir pantalla. ¿Qué nos dice? Un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, ¿ya? Tenemos un bloque entonces de 6 kilos que está acá, que está inicialmente en reposo, se mueve hacia la derecha, ¿cierto? A lo largo de una superficie horizontal, se desplaza delta X obviamente, mediante una fuerza horizontal de 12.
¿ya? Y nos piden encontrar la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros, ¿ya? Entonces este es un ejercicio donde se aplica el teorema del trabajo y la energía. Recordemos que bajo la demostración que hicimos, el, el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. Eso quiere decir que el trabajo neto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer este análisis? Bueno, de partida, nosotros tenemos que el trabajo como tal viene dado por, sabemos que es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? En este caso, la fuerza es constante de 12, nos va a quedar 12 por el desplazamiento que dice que encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Por tanto, sería 12 por 3, ¿ya? 12 por 3,0 nos va a quedar, preliminarmente es un trabajo de 36 joules, ¿ya? Esto cambiaría, obviamente, si es que hubiese fricción. Acá nos dicen que no hay fricción. Así que, obviamente, esto simplifica el cálculo, ¿ya? Luego de esto, nosotros que tenemos, lo que tenemos acá, que el trabajo neto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ya? Entonces, inicialmente en reposo, lo quiere decir que la energía cinética inicial es cero. Por lo tanto, se mantienen los 36. Efectivamente, acá quedarían los 36 y eso viene a ser igual a la energía cinética final, ¿ya? Y dentro de la energía cinética final, por definición sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y justo es eso lo que nos están pidiendo, que es la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Entonces nuestra incógnita viene a ser v final al cuadrado. Entonces nos quedaría 3, que es perdón, 36, que es el trabajo mecánico, igual a un medio de la masa, pero la masa ¿cuánto es? La masa es de 6 kilogramos. Así que nos quedaría, bueno, aquí se movió un poco, nos va a quedar 36 igual a un medio por 6 y por la velocidad final al cuadrado. Entonces nos va a quedar el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, queda 72. Este 6 pasa dividiendo, 72 dividido 6 es igual a v final al cuadrado. 6 por 6 es 36 y 36 por 2 es 72. Así que eso debiese dar 12. 72 dividido 6 da 12. Entonces, 12 es igual a la velocidad final al cuadrado. Así que nosotros sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar entonces que la velocidad final es igual a la raíz de 12. ¿Ya? Eso aproximadamente nos debiese dar 3,5 metros por segundo. ¿Ya? Y es finalmente lo que nos pedía el enunciado. Ya nos pedían encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Entonces aquí nos damos cuenta de que el teorema del trabajo de la energía es súper útil porque nos permite calcular, nos permite relacionar la energía, y como la energía es en función de la masa y la velocidad, nos permite relacionar la velocidad con el trabajo mecánico. Entonces, esto sí o sí entra en la prueba, que es el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? No sé si quedó alguna duda. No, Ya. Entonces, lo que vimos hoy día es bastante, ¿ya? En virtud de que ya se va acabando el semestre, hay que ir viendo la mayor cantidad de ejercicios. Vimos lo primero, nociones básicas de energía. Nociones básicas de trabajo. Describimos que el trabajo se produce cuando un cuerpo se desplaza producto de una fuerza. Si esa fuerza es igual, siempre es constante, entonces se aplica simplemente la ecuación fuerza por distancia por coseno. Lo mismo ocurre si son con dos dimensiones, donde obviamente como se multiplica la fuerza por el desplazamiento, ahí lo que vimos es
producto punto, porque se multiplican dos vectores y el resultado tiene que ser un número, porque es un escalar, que en este caso es el trabajo, ¿ya? Aquí no se va a ver producto cruz porque no hay ninguna variable, no hay dos magnitudes que para esta asignatura nos den otro vector, ¿ya? Luego también vimos las fuerzas variables. Cuando la fuerza va cambiando, entonces se aplica o una integral, que siempre es así, o se puede simplificar cuando el ejercicio tiene una figura geométrica. Entonces ahí simplemente se puede sacar el área de esa figura y después sumarlo. También demostramos el teorema del trabajo y la energía, que es cuando las fuerzas son constantes, entonces el trabajo neto es la diferencia en la energía cinética final e inicial. Generalmente se va a simplificar alguno y nos va a quedar una expresión más sencilla. Y así va a ser fácil calcular las velocidades asociadas con el desplazamiento. Ya, y también vimos el caso de los resortes, que ese otro estudio distinto que se hace, que también como el resorte a medida que se estira o se comprime cambia la fuerza de aplicación o la fuerza de estiramiento o compresión, entonces es una fuerza variable, es una integral, pero al final llegamos a una expresión súper sencilla para poder calcular el trabajo, ¿ya? Que es la energía un medio de la constante por la posición inicial al cuadrado menos un medio de la constante por la posición final al cuadrado. Y se me olvidó decir que eso es la energía potencial elástica, ¿ya? Por ejemplo, era un medio de la constante por la posición inicial al cuadrado menos un medio de la constante por la posición final al cuadrado, ¿ya? Y eso igual al trabajo. Por definición, la energía potencial elástica es un medio de la constante por por el desplazamiento al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros al comienzo vimos energía cinética, producto del movimiento, ya un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, yo dije que la energía potencial era masa por gravedad y por altura, pero eso en el caso de la energía potencial gravitacional, porque también puede haber una energía potencial elástica. Para el caso de los resortes o de los cuerpos elásticos es un medio de la constante elástica por el desplazamiento al cuadrado, ¿ya? Entonces hay una energía potencial gravitacional o una energía potencial elástica, ¿ya? Bueno, y eso fue a grosso modo lo que vimos hoy. No sé si Tengo hay una alguna duda duda. ¿Sí? con respecto a, por ejemplo, no nos dan el área bajo la curva y es como una figura súper extraña, ¿nos van a dar como la función? Sí, por lo más probable es que te den la función porque encontrar funciones no es un conocimiento que se evalúe en la asignatura, se supone que ya se sabe. Entonces, para no hacer perder tiempo, te van a dar una función. Sí, sí, Pero, sí, pues, en todo caso, nunca en la asignatura han dado como una función compleja. Siempre como supo. que te dan un triángulo o rectángulo, Ah, ya. Es que preguntaba por las derivadas, porque yo creo que sí es necesario capaz que hacer una derivada un con integral. funciones integrales, perdón, esto con funciones que tengan coseno y seno, porque esas son como ya no son como estas costitas. No, pero no te van a preguntar cuando te muestran un gráfico de fuerza y desplazamiento, no te van a poner un coseno porque la fuerza y el desplazamiento son funciones ya sean lineales o rectas. No, los ángulos tú los ves cuando haces los diagramas de cuerpo libre. Entonces, a lo sumo te podrían aparecer integrales básicas como integral de x medio, cosas así. O sea, no te van a salir cosas que tú decís, una integral trigonométrica ni nada de eso. Pero como te digo, tengo entendido que, bueno, desde que yo di el ramo y en adelante he visto otras pruebas, siempre como que preguntan un gráfico sencillo, ¿ya? No es como un gráfico donde tú tengáis que como desvivirte haciendo la integral, porque de hecho no es necesario. O sea, siempre dan como figuras conocidas. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, entonces lo dejaríamos hasta aquí. Eso nos estaríamos viendo también el otro fin de semana y que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Chao, chao.